Vino Amadonai Roenu Alenu Mahaseya Denu Konen Alenu Mahasia Denu Koneneu. Seguimos con este maravilloso libro de Rabbi Moshe Cordovero, su mérito nos acompañe. Habla aquí sobre los nombres que fueron asignados a los ángeles. ¿Qué pretende él explicar acá en este libro? Él dice, yo no trato de interpretar los detalles específicos como el significado, por ejemplo, del nombre Metatrón, que es el ángel ministro de relaciones interiores de los mundos celestiales. Eh, Como también aparece en el libro de Brit Menuchá o en el libro, o dice, o dice como está en el libro Brit Menuchá o en el libro Amalbush o en el libro Raziel que empezamos nosotros también, lo tenemos pendiente ahí. O en otros libros sobre este tema que se encuentran en las prácticas, ya están impresos como tenemos, o hay unos que en su época estaban como manuscritos, todavía no habían sido impresos. Dice, esto escapa de nuestro conocimiento, dice modestamente el Ram. Ok. Entonces, y aunque quisiéramos investigar, no alcanzarían los días ni los años para dedicarse a eso, que es muy peligroso. Pero, en términos generales, se dice sobre los nombres que fueron asignados por aquel que los creó, que fue Hashem. Como dices, a todos ellos llama por su nombre. Y que no se le ocurra ninguna mente sabia y entendida que los nombres sean acordados con letras más allá de las 22 letras de la Torá. Dios nos lo permita, porque esto es precisamente la gracia, el gen, la jochma y la biná, la sabiduría y el entendimiento y la gracia divina con la que nuestro Creador nos ha favorecido, que son las letras de la Torá, las letras del alfabeto hebreo. Al fijar en nuestra boca la pronunciación de toda criatura, que son las 22 letras. Por el gran amor hacia el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, las fijó en la boca de la persona. Pero para los ángeles, para ellos no hay adición ni disminución. Nuestra Torah es su Torah, la Torah de Dios. Y nuestras letras son las letras de Dios. No debemos añadir ni restar a nosotros más de esas 22 letras. Y quien quite una de ellas destruye el mundo. Y quien añade una de ellas también introduce una imagen de idolatría. Entonces se considera idolatría del género. Y he aquí que las 5 letras finales que tenemos, Mansepa, está incluida dentro de las 22. Ya nos hemos extendido sobre ello, ¿verdad? Sobre todo el Ramak de Moshe Cordovero en su libro Pardes Rimoní, que no lo hemos estudiado. ¿Cuáles son las 5? Las 5 son la Mem Sofim, la Nun Sofim, Man, la Tzadik Tofit, la Pei Sofit y la Hab Sofit, que son de Geburot, las 5 Geburot. Son 5 letras finales, que aparecen solamente el final de la palabra y son de rigor. También está incluido los nombres de las 22 letras de la Torah. Ahora, las letras son innumerables, por ejemplo. Podemos dividir cada letra. Si tenemos, por ejemplo, la Aleph, tiene combinaciones, tiene una yod, tiene una vav y tiene otra yod, y la vav se puede dividir en 2 yod, etcétera, ¿me entiendes?
Si tomamos las 21 letras y las combinamos entre sí, como al formar palabras de dos letras, obtenemos 231 combinaciones o 221 combinaciones. Así está en el libro El Sefer Yetzirah, libro Yetzirah. También si quisiéramos añadir letras hasta el infinito y combinarlas en múltiples combinaciones en letras en cada combinación, y habrá combinaciones que repetirán las letras y combinaciones que no van a repetir las letras. Las palabras serán infinitas y sin número, y de estas el Creador asignará a sus criaturas según su voluntad. Entonces tenemos que la relación de sus nombres benditos con sus criaturas es incomparable a la relación de nuestros nombres con nosotros mismos. Algo inimaginable. Por ejemplo, mi nombre, vamos de él, del rabino, del Ramak, era Moshe. Moshe. Para Moshe no indica ninguna característica de los órganos de Moshe o de las acciones de Moshe, ya que Moshe Rabbenu, que su memoria sea bendita, es bendita, fue llamado así y fue el mejor de los seres creados. Sus acciones son inconcebibles para la mente humana. Y yo, dice Rabbi Moshe Cordovero, por mis muchos pecados soy el más insignificante de mi generación. Imagínense que digamos nosotros. Así el nombre acordado no indica en absoluto Moshe, no indica absoluto la existencia de la persona Moshe. Incluso si los hombres acuerdan asignarle nombres. Y este asunto solo es cierto en las generaciones más bajas que somos nosotros, porque las primeras generaciones, las más altas, asignaban los nombres de acuerdo con la profecía, veían más allá. Los nombres tenían un gran significado, como en el caso de Abraham, sobre quien se ha dicho muchas interpretaciones maravillosas. Más adelante, en el final de este tratado, Rabbi Shimon Bar Yochai también explica sobre esto. Lo mismo ocurre con Isaac en los Tikkunim del Zohar, y con Jacob, y con las tribus, y con Moshe Rabbenu, sobre quien se ha interpretado muchos secretos en el Zohar, y en los Tikkunim del Zohar, Tikkunim Zohar, que los estudiamos, sobre las tres letras de su nombre. También en relación con Yirmiyahu, o Yeshayahu, Jeremías, o Isaías, se han interpretado muchas cosas en el Zohar. No en vano nuestros sabios en bendita memoria interpretaron el versículo, dice que puso nombres en la tierra, como se explica en el Talmud sobre Kidur y otros similares. Ahora es maravillosamente asombroso los nombres asignados por Dios a sus criaturas, que son sus ángeles. Y ahora vamos a explicar un poquito, dice Rabbi Moshe Cordovero. Ángeles dependen de las letras y de ellas se extraen su sustento. Existen por el poder de las letras. Porque la raíz de toda existencia son las 32 senderos. Sheloshim Mushkayim Netivot Reshim Teruma, que son los senderos la, el árbol de la vida, los 32 senderos. Ahora, dice así, que son 22 letras y 10 puntos vocales, que tenemos el pataj, kamatz, etcétera, tenemos 10 vocales, de los 32 senderos. Ok, ahora, y los senderos se combinan y se incluyen unos en otros, y su número es inconcebible, un número muy grande. Se combinan y se incluyen y se preparan y se calculan el secreto de la preparación, la combinación, la palabra, la inclusión, el cálculo, como se explica en Padres Limonim, en la sección de combinaciones. Todo está revelado y previsto y dispuesto ante aquel que los creó.
ante Dios. Bendito es. Hay una criatura creada cuya nutrición, que se nutre, que actúa, que tiene propósito y miembros, están incluidos en las letras Bet, Yod, Tet. Bet, Yod, Tet. Por ejemplo, la letra Bet, Yod, Tet incluyen varias letras que se combinan y se incluyen y se calculan y se preparan. Y de ellos se encuentran muchos nombres que se pueden dividir en varios tipos. Y bajo cada nombre de estos asignados a un conjunto, a una tropa. Hay muchas letras que se combinan y se incluyen y se calculan y se preparan en muchos ángeles. Están en muchos ángeles de esa letra. Y estas letras atribuidas a ese ángel por su acción, cómo se nutre, dónde adquiere esa energía y su desarrollo se relaciona con ese nombre. Cuando alguien que sabe de esto lo invoca por su nombre y por el nombre de su equipo, de su tropa, y por el nombre del príncipe, quiere decir del ángel encargado sobre esa tropa, sobre esa división, y sube grado tras grado, lo obligará a realizar tal y tal acción con su poder. Este es el camino de todas las invocaciones. Eso va a explicar más adelante, dice con la ayuda de Dios. Y este es el motivo de los nombres de los ángeles. Y este es el motivo de lo que se dice. A todos ellos llama por su nombre. Y este es el motivo de que sus nombres no estén ordenados en sus letras según él habla del hombre, como se pueden ver. Entonces, y este es el motivo por el cual actúan cuando son invocados. Hemos aprendido también la razón de los nombres en esta investigación, junto con su equipo, con la tropa, con la división en la investigación, en lo que hicimos antes, ¿verdad? Así como lo que hace la persona, las acciones del hombre inferior somos nosotros. Hay un nombre para una categoría, como se dice, besamim, son las especias, los olores, las fragancias. Bajo este nombre hay muchos tipos, hay hierbas, árboles, tipos en el contexto de la bendición, ¿verdad? Bore vine besamim, bore atse besamim, bore isbe besamim, bore mine besamim, etcétera. Y bajo cada tipo hay muchos detalles. Así también hay un nombre general para cada ofán, que es decir, para cada rueda de la carroza celestial, como está sandalfón, que es de la sandalia, del zapato, el que sostiene, como se explica en el Talmud. Y hay cuatro nombres para los cuatro ofanim, que son detalles de sandalfón, y aún con tropas y campamentos y nombres particulares para cada individuo, según su servicio y su carga, cada ángel, como vamos a ver. Hay también esto, indica el lugar de donde se alimenta su energía, donde actúa, como se dice que hay un ángel encargado de los relámpagos llamado Barquiel de Barak, que es relámpago. Hay un ángel encargado del granizo que se llama Bardiel de Barat, y un ángel encargado de la lluvia llamado Matriel de Matar, y hay un ángel encargado del fuego llamado Nuriel, de Nur, que en arameo quiere decir fuego, y uno encargado de la fuerza llamado Gabriel, que lo conocemos a nuestra izquierda, de la guerra, etc. Sucesivamente están sellados al final de su nombre con con la Aleph Lamet, él, indicando de dónde se nutre, de dónde se alimenta, como es él, debe ser entre la Jochma, la sabiduría y la bondad. Entre la sabiduría, ellos se nutren de eso. Y algunos se llaman con el nombre de Yah, con la letra Yod y Hei, que son las dos primeras letras de que es Jochma y Binah. De ahí se alimenta, como el que hay Tifia o Azaria o Tsef o Tzatania, y algunos sellados con Ron,
terminan en la letra Rom, que es Resh, en donde el recorrido que hay en el árbol de la vida no es 200, Vav, con el Zerampim y Nun con la nuclea, cómo se recorre. Entonces sería algo que se llaman Naharion, Yoatzatzirón, Atirirón, y otros muchos semejantes, indicando el secreto del lugar de donde se nutren, que es entre Jochma y Binah, de la sabiduría y el entendimiento, y otros muchos semejantes. Y aún hay muchas combinaciones de letras de las que se derivan, como les explico. Esto, señores. Hasta ahí vamos a dejarlo hoy. Baruch Hashem Leholam. Amén.